Muy buenas noches, estimados hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Sea bienvenido a este servicio de estudio bíblico y tiempo de oración que como iglesia tenemos cada viernes. Para nosotros pues es un gran honor que Dios nos permita poder dirigirnos a ustedes en este tiempo. Puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a una comunión íntima y enriquecedora con Él, no buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como lo dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1, verso 3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3, como hemos dicho. Queridos hermanos, hoy nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración y como medio de gracia por el cual cada uno de los creyentes forma personal y también como un cuerpo, todos juntos puede acercarse a Él en oración. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que queremos tener esta primera parte de oración. Le pedimos a cada uno de ustedes que está en su hogar y que pueda acompañarnos en esta oración y también tener estos motivos en oración, en su tiempo de devoción personal. En primer lugar, queremos dar gracias a Dios por su providencia cada día, aún en tiempos de crisis. Señor, te damos gracias porque tú has provisto durante todos estos meses de crisis, Señor. Todo lo que hemos recibido es obra y gracia de tu providencia, de tu misericordia. En medio de la escasez, Señor, tú has provisto de manera milagrosa nuestras vidas. Nos has sostenido con tu mano poderosa y a pesar de todo, Señor, nos has guardado. Padre, gracias porque ahora estamos pronto, Señor, a tener las reaperturas de las iglesias. Y te damos gracias, Señor, porque esto viene de parte tuya. Alabado sea tu nombre, Señor. Provéenos de unos tiempos de refrigerio y de gozo, Señor, en tus iglesias, cuando tus hijos lleguen de vuelta a reunirse, Señor, y ahora más que nunca, Padre, a adorarte y a glorificarte con todas sus fuerzas, Señor. Padre, también oramos por arrepentimiento por nuestros pecados. Señor, te rogamos que en tu misericordia nos restaures por el poder de tu Santo Espíritu. Perdone nuestras faltas, Señor, que hemos cometido contra ti. Límpianos nuestros pecados, Señor, mediante la obra de tu Jesucristo. Ten misericordia de nosotros. Señor, te pedimos por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, por los ancianos, por los jóvenes, Señor, por cada una de las familias y de los matrimonios, por los solteros, por los adolescentes, por los niños e infantes, Señor, por aquellos que están pasando por quebranto de salud, Padre. Que tú seas nuestro consuelo en este tiempo para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de ti, seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Te pedimos, Señor, por la salud espiritual de esta tu iglesia, para que seamos perfeccionados por tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, sé con cada uno de los miembros de esta tu iglesia. Recordamos, Señor, a cada uno de los hermanos que está sin empleo,
Sabemos, oh Dios, que tú eres el dador de todas las cosas. Te pedimos que extienda tu mano de gracia como lo haces cada día y confiamos, Señor, en ti, que así como tú proveíste a tu pueblo en el desierto, Señor, y has sostenido a tu iglesia durante todos estos siglos, Señor, descansamos en que igualmente tú eres nuestro Dios proveedor y que atenderá las necesidades de tus hijos de acuerdo a tu santísima voluntad. Señor, también te pedimos por cada uno de los pastores de la Primera Iglesia Bautista de Balboa, oh Padre, para que puedan perseverar en oración y en el estudio y meditación de tu palabra. Dale sabiduría para que puedan guiar a tu iglesia con prudencia cada día y en estos tiempos difíciles. Te pedimos por fortaleza para sus vidas, que perseveren en santidad, por sus familias, para que sean apoyo en la vida de cada uno de estos hombres y por la vida familiar de cada uno, Señor, de los pastores de Balboa y también por la vida familiar de cada uno de los miembros de esta iglesia. Señor, oramos por aquellos hermanos que han estado pasando por momentos difíciles, aquellos que han tenido la pérdida de algún ser querido o que están atravesando enfermedades, Señor, o escasez. Padre, en este tiempo de dolor, que ellos puedan encontrar consuelo en ti, Señor. Tú eres el Padre y consolador, Señor. Descansamos en ti. Señor, tu palabra nos exhorta a orar por nuestras autoridades. Dice tu palabra en 1 Timoteo 2:2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, en esta segunda parte de nuestras oraciones te presentamos a las autoridades que tú has puesto en este país. Oramos. Padre nuestro, tú eres el gobernante de todo. Te pedimos por las autoridades civiles de nuestro país, por el presidente, por el ministro, por los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país, para que ellos puedan, Señor, arrepentirse de su pecado y alcance salvación según sea tu soberana voluntad. Señor, te pedimos también por nuestros gobernantes y nuestras autoridades para que puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría, Señor. Padre, ahora te presentamos este tercer motivo de oración por todos los hombres. Tu palabra nos dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Oramos. Señor, te rogamos por aquellos que en este momento padecen a causa de esta pandemia del COVID-19. Señor, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. Te pedimos, Señor, que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que tú eres Dios y que te deben a ti honra y gloria, Señor. Padre, te pedimos que tú destruyas todo plan del maligno, todo plan de hombres malos que actúan con egoísmo y engaño contra sus prójimos, Señor, y contra tu santa iglesia. Padre, oramos también por tu iglesia en Centroamérica, que está también padeciendo estas afecciones de la pandemia, Señor. Oramos por cada una de las iglesias en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice, Señor, en Panamá, Padre.
para que tú la sostengas y la fortalezcas en este tiempo. Oramos, Señor, por la iglesia en Sudamérica, que también está siendo afectada por esta pandemia, Señor, por los creyentes allí, por consuelo para su vida, por los creyentes que están padeciendo en Venezuela, Señor, a causa de esta pandemia y también a raíz de la situación política de ese país, Padre. Dale consuelo en medio de estos tiempos difíciles, fortalécelo y que ellos puedan aferrarse a tu palabra, Señor, y agradarte a ti. Oramos, Señor, por las iglesias en Estados Unidos. Guarda, Señor, a tu iglesia en Estados Unidos en estos tiempos de pandemia, Señor, y por todos estos conflictos culturales que ocurren en este país, Señor. Sostén a tu iglesia, a tus hijos allí. Dale descanso, Señor, y fortaleza, Padre. En esta cuarta sesión de nuestro motivo de oración, oramos a Dios por la iglesia en todo el mundo. Según de Tesalonicenses 1:4 nos dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Oramos. Señor, te pedimos por tu iglesia en todo el mundo para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que esta pandemia afecta a todos los hombres, entre los cuales están tus hijos. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida a todos tus hijos en todo el mundo. Tú eres el Dios de toda paz y nuestra confianza está puesta en ti, oh Dios. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia. Que ellos, Señor, cada día puedan presentarse como obreros aprobados delante de ti, Señor, y aún más en estos tiempos difíciles. Te pedimos, Señor, por aquellos que sufren persecución a causa de tu nombre. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros, Señor, a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. Señor, a poder identificarnos con ellos, a llorar con ellos, a gozarnos con ellos, Señor. Que podamos continuar orando por la vida de estas personas. Señor, te pedimos que tú destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu santa iglesia, Señor. Padre, destruye a todo hombre que se levanta contra el Evangelio, Señor, y también a todos aquellos predicadores de un falso o un evangelio diferente al que tú has provisto en las Sagradas Escrituras. Señor, confunde sus pensamientos y que tu palabra manifieste los perversos de sus corazones. Padre, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Presentamos ahora nuestra oración de cierre en este tiempo de oración. Señor, como iglesia nos acercamos a ti en oración en esta noche. Te pedimos, Padre nuestro, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos por estas difíciles situaciones, por este valle de sombra y muerte, Señor, si tú en tu voluntad has llamado a tus hijos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Y si aún preserva nuestras vidas, Señor, en estos días, ayúdanos a aferrarnos y a confiar en ti. Tu palabra dice que a quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos, y nada podrá separarnos de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén y amén. En este momento, queridos hermanos,
vamos a estar escuchando un himno y luego vamos a recibir el estudio de la Santa Palabra de Dios. Que Dios le continúe bendiciendo. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy.
Continuamos con el estudio bíblico el día de hoy acerca del libro de Efesios. Vamos a estar viendo un poco los primeros 9 versículos del capítulo 6, pero antes quisiera que pudiéramos comenzar con una oración para este tiempo. Padre, queremos agradecerte por tu gracia y tu misericordia para con nosotros mostrada, Señor, para con cada uno, Señor, de nosotros que somos parte de tu pueblo. Padre, en tu infinita gracia y misericordia nos has permitido llegar hasta aquí. Padre, poder honrar y glorificar tu nombre, Señor, en todas las cosas que hacemos. Pero Padre, también reconocer que hay muchas cosas que nosotros hacemos, Señor, con las cuales deshonramos tu nombre. Señor, te desobedecemos a ti y transgredimos tu ley. Padre, te pedimos que nos perdones. Padre, que podamos acercarnos a ti por medio de los méritos de Cristo, Señor. Podamos acercarnos con corazones limpios, Señor, y manos limpias delante de tu presencia, para poder ser instruidos por tu palabra, Señor, y por ti mismo. ¿Quién eres, Señor? El que instruye nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, quien nos alimenta por medio de tu palabra. Padre, en este tiempo, Señor, que tu palabra pueda ser clara en nuestras vidas, Señor, y poder aprender qué es lo que tenemos que ver, Señor, para nosotros en este día. Padre, te agradecemos por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces continuamos con el estudio bíblico que se ha estado llevando acerca del libro de Efesios. Y vamos a ver, como mencionaba, los primeros 9 versículos que nos habla lo siguiente. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a ver el día de hoy unos 4 puntos de manera bastante breve. Y lo primero es que nos hablan 4 cosas, que son los 4 puntos. Primero nos habla acerca de los hijos, versículos 1 al 3. Nos habla después sobre los padres, versículo 4. Nos habla sobre los siervos, el versículo 5 al 8. Y por último nos habla sobre los amos, que es el versículo 9. Entonces, entrando un poco, vamos a ver lo que nos dice el primer punto acerca de o sobre los hijos. Y podemos ver aquí, en esta porción, que no debemos leerlo aislado de lo que se estudió la semana anterior o en la porción bíblica, ya se vio del capítulo 5, ya que nos explica o nos da un preámbulo de qué es lo que se está viendo en este capítulo 6. Y en lo de la clase anterior, que estábamos viendo con el pastor Andy, capítulo 5, versículos del 21 al 33, se nos habla acerca de someterse el uno al otro en el temor del Señor, y esa es la premisa para todo lo demás que se desprende. Pablo empieza a describir la sujeción de la mujer a su esposo, para que esto pueda comprenderse, debe ser, dice, de la manera en que se sujeta a Cristo, así debe sujetarse al esposo, al marido. El marido como cabeza, no como dueño, sino también como aquel a quien se le ha delegado esa responsabilidad delante de Dios de velar por toda su familia y por su esposa. Y aprovecho también, muchos hombres dicen a sus esposas: sométete, porque yo soy la cabeza. Pero no cumplen con el rol de varones con pantalones ceñidos que exige y requiere el Señor. La autoridad al varón ya le ha sido dada.
pero debe ejercerla de manera bíblica como se describe en Efesios 5. Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted dirá, hermana, pero mi esposo no hace eso. ¿Debo sujetarme igual? La respuesta, aunque es difícil, es sí. Y explico. Si su esposo no cumple con eso, usted debe apelar a Dios. Apelar al Señor creador de todas las cosas, al juez justo. Porque el esposo que no cumple, el marido que no cumple con ese rol, tendrá problemas con Dios. Y esto es importante acá. Solamente estoy hablando de manera resumida de lo que fue el capítulo 5 para poder entrar en el capítulo 6. Esto es importante porque al entrar al capítulo 6 es necesario tener la base de lo que Pablo está a punto de decir sobre los hijos. Deben obedecer a sus padres en el Señor. Y hago la pregunta, ¿puede un hijo obedecer a sus padres si él ve que sus padres, ellos mismos, no se honran el uno al otro, no se someten o se sujetan el uno al otro y no honran al Señor? Los padres tienen la tendencia de exigir a sus hijos, pero ellos debemos ser el ejemplo delante de esos ojitos. Por eso, aquí Pablo pone de una manera muy clara que los hijos deben obedecer en el Señor. Eso usted puede subrayarlo con un marcador, con un resaltador de color, puede poner una flecha gigante, porque es obediencia en el Señor. Y dice porque eso es algo que a Él le agrada. Aquí el asunto importante que el apóstol menciona es lo siguiente. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y este punto es clave, porque sin el quinto mandamiento no se puede entender lo que realmente significa la sujeción y sometimiento a las autoridades, a los cónyuges y por ende tampoco las autoridades civiles. Es interesante, si usted puede ver en el versículo 1, el término obedeced es la palabra griega upakuo, que significa lo siguiente, oír bajo. Pero, ¿qué significa ese oír bajo? Dice como un subordinado, escuchar con atención. Interesante. Y dice que por implicación significa prestar atención o conformarse a comando o autoridad. Esto es muy importante porque nos habla de una obediencia de una manera concreta, no de conceptos abstractos o como una manera de neblina que solamente está ahí pero al rato se va. Y déjenme explicar lo siguiente. Muchas religiones orientales, y bueno, no solo las religiones orientales o filosofías orientales como el confucianismo, pero también en Panamá, por el trasfondo católico romano que tenemos, se habla del hecho de que debe haber una obediencia ciega. Dice, yo te lo dije porque yo soy tu papá, o yo soy, tu mamá, o soy tu maestro, o soy el presidente, o soy quien sea. Y tú no puedes ni preguntarme nada, ni cuestionar lo que te estoy diciendo. Entonces eso es algo cultural aquí, una obediencia ciega. El punto se agrava un poco porque hay algunos cristianos que llegan a usar textos de la Biblia como estos para decir, tú debes sujetarte y someterte, y lo que hacen es tener una extralimitación en su autoridad. No obstante, cuando vemos lo que esto significa, y lo acabo de decir, ¿cuál es la palabra? Upakuo, que dice prestar atención, escuchar o estar allí como un subordinado, no está hablando de una obediencia ciega, sino de una obediencia que está activa, es decir, que involucra su oído e involucra estar atento, prestar atención. Y eso es lo que deben hacer los hijos, prestar atención, estar con el oído presto a obedecer lo que sus padres dicen.
Los hijos aquí son exhortados por el apóstol, no solo porque es un mandato, sino también porque eso demuestra quiénes son. Y acá me dirijo a los jóvenes o a algún niño que esté escuchando también, que dice que ha creído también en el Señor, que ha creído en Cristo. Si usted es un hijo cristiano, bueno, y también aquellos que son adultos, ya están contentos por tener su cédula y dicen, ya yo soy mayor de edad. Bueno, si usted es un hijo cristiano y todavía vive con sus padres, no crea que usted puede hacer lo que le dé la gana. Mientras se encuentre bajo el techo de sus padres, sigue sujeto a ellos. Si no quiere seguirlos, bueno, va a tener que conseguir un trabajo y un lugar donde vivir. Pero mientras esté con ellos debe estar sujeto porque siguen siendo la autoridad. Si no se les es obediente a ellos, a los padres, no va a ser un buen ciudadano. Pero más importante que todo, no va a estar dando gloria al nombre de Cristo, quien es su Salvador. Pregunto, ¿qué puede ser más importante que dar honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero cuando desobedecemos este tipo de mandatos, lo que hacemos es deshonrar el nombre de nuestro Dios. No honramos las autoridades, no honramos a los padres, no honramos a Dios. Pablo menciona y dice, este mandamiento tiene una promesa de larga vida. Y esta promesa se puede ver que tiene dos cosas dentro de ella. Una de esas es, si un hijo es obediente a sus padres, se puede decir, bueno, no se va a meter en problemas, no estará en vicios, y al no hacer este tipo de cosas, su vida no va a ser cortada por negligente. Y dos, vida eterna. Y este punto es el más importante. Y usted puede preguntarse por qué digo esto. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nos habla acerca de tener, este mismo tema. Y dice en Éxodo capítulo 20, cuando nos habla de los mandamientos, dice, para que tengas una larga vida sobre la tierra que Dios da. Haciendo una referencia a esa tierra donde fluye leche y miel, que ellos iban a ser introducidos, hablándonos acerca de la tierra prometida. Pero para el cristiano la verdadera tierra prometida está en Cristo. La promesa de vida y eterna salvación, donde estaremos y pasaremos la eternidad con el Señor. Por lo que Pablo aquí entonces menciona que los hijos obedientes tienen larga vida, pero no solamente, o en algunos casos de manera física, sino en el hecho que el hijo que es cristiano anhela obedecer a sus padres porque eso es agradable a Dios. Pero porque sabe que más adelante va a estar juntamente con Dios como su Padre Celestial. Y es importante tener presente que nuestros padres terrenales, con todas sus imperfecciones, son una representación de quién es Dios. ¿Por qué? Porque para algunos la familia ha sido un pedazo del cielo, para otros todo un infierno. Es más, los padres tienen la responsabilidad de mostrar o representar cómo es Dios. Por eso para muchos que no han tenido una buena relación con sus padres, les cuesta mucho ver a Dios como Padre. Pero es debido a esto, y usted puede ver entonces las implicaciones que tiene este mandamiento, el quinto mandamiento, y es en el cual Pablo viene escribiendo en este capítulo y también mencionando algo en el anterior. Acerca de los padres entonces, versículo 4, hay dos cosas que aquí se dice acerca de la relación entre padres e hijos. La primera es, dice, no los provoques a ira. Y dos, dice, debes criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si los padres no ejercen la autoridad de manera bíblica,
estarán distorsionando lo que Dios ha establecido que sea esa relación padre-hijo. La responsabilidad de los padres no es para parojizo. ¿Qué significa eso? Para hacerlos encolerizar, hacerlos enfurecer al punto que ardan en ira. ¿Qué dice el versículo? Padres, no exasperéis. Padres, no parojizo a sus hijos. No los hagan arder en ira. Hoy día, la sociedad habla de maltrato infantil. Pero si un padre, en vez de corregir como debe y buscar la disciplina e instrucción de su hijo, lo que hace es que su hijo sea un pequeño volcán, porque da y lo provoca para que su hijo explote, eso es pecaminoso, eso es pecado, eso es violentar la autoridad que le ha sido dada. Pablo es claro aquí al decir que hacer que los niños o los hijos ardan en ira es incorrecto. Así que padre, no haga que su hijo se enoje, no empiece a picarlo y a provocarlo por ganas de molestar o como se dice, voy a fastidiarlo a ese punto que se enoje y vea quién manda aquí. Eso es incorrecto. Lo que se debe hacer es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, los hijos deben ser instruidos de tal manera que haya su momento o que hay su momento en el cual hay que disciplinarlos para instrucción y disciplinarlos para instrucción, para corrección. Es más, el término que se usa allí es el término pedía, de donde viene la palabra pediatra o paideia. Y voy a explicar por qué. Así que habla de disciplinar para instrucción y disciplinar para corrección. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 al 9 nos habla del Shema. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, llamarás al Señor, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, pero también Deuteronomio 6 habla del hecho de que se deben instruir a los hijos en el Señor, lo que Él ha dicho en su palabra, en sus mandamientos. Pero como padres a veces tenemos la tendencia de querer que nuestros hijos nos obedezcan porque yo te lo digo. No porque esté mal o no porque no sea agradable al Señor, sino porque el papá o la mamá lo dijo. Los hijos entonces deben ser paideia, deben ser entrenados en cómo honrar el nombre de Dios. Si se les corrige, se les debe mostrar lo que han hecho, que lo que han hecho está mal, porque la palabra de Dios lo dice. Pero también se les debe mostrar cuál es el camino de la vida por el cual ellos deben caminar. Los padres cometemos el error simplemente siempre de corregir, de decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y no le decimos a nuestros hijos, este es el camino de la vida, camina por acá, toma este camino, el camino del Señor. Como dice el libro de Proverbios, dice, aléjate de la mujer extraña, sigue el camino de la sabiduría, escucha la sabiduría, sigue el camino recto. Pero omitimos ese tipo de cosas. Acerca de los siervos, es interesante que los siervos también deben honrar a sus amos con temor y temblor. Y puede ver que esta idea ya se mencionó en el capítulo anterior. Los esclavos, porque realmente el término no es siervo sino esclavo, el término doulos, dice que por el hecho de ser ahora cristianos debían seguir estando sujetos a sus amos. No me extrañaría que siempre haya uno que pensó que por ser cristiano ahora era totalmente libre. Pero ahora, siendo cristianos, debían ser mucho más diligentes en sus trabajos, puesto que ahora su libertad está en Cristo, libertados de la esclavitud del pecado.
Los dulos, los esclavos, ahora debían ser mucho más emprendedores porque tenían un amo, un nuevo amo en mayúscula, quien es mucho mayor que el amo terrenal. Este amo es Cristo Jesús, con A mayúscula. Pero eso tiene unas implicaciones prácticas para el día de hoy, o para nosotros en día de hoy. Los trabajadores, colegas suyos es posible, y me ha tocado verlo, hoy día no se respeta a los jefes. Y se argumenta y dice, bueno, es que todos somos iguales. Ellos son jefes porque, bueno, ellos fueron puestos de a dedo. Otros hablan mal de los jefes o les faltan el respeto porque dicen, a mí no me importa que seas mi jefe o que él sea mi jefe o ella sea mi jefe, yo me doy a respetar. No, y es cierto, eso es cierto, que hay que darse a respetar. Y hay momentos en los cuales uno con todo el respeto debe decir, no debo hacer esto o esto está mal. Pero no llegar al punto de faltar el respeto. La pregunta es, pero si su jefe, del que tanto nos quejamos, fue puesto de a dedo como se dice, ¿no fue Dios quien lo puso? Si usted y yo decimos, yo no voy a realizar ese trabajo porque mi jefe me dice, mi jefe no es bueno en eso y él fue el que me lo dijo, yo no le voy a hacer caso a él. Eso no demuestra realmente que el problema es con la autoridad de Dios, sino con el jefe. Las cosas deben ser hechas, como dice Pablo, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y esto es importante tenerlo presente. ¿Sabe por qué? Porque como vimos desde el principio, o mejor dicho, al principio, si no se honra a los padres, se honrarán las autoridades. Y esto es algo que ya hemos visto anteriormente cuando estuvimos estudiando los 10 mandamientos. Todas las implicaciones, tanto positivas y negativas, dentro de lo que es el quinto mandamiento. Honrar a los padres repercute en que honraremos a las autoridades. Si no se honra a los padres, si no se obedece a los padres, eso quiere decir que nosotros no obedeceremos ni siquiera a las autoridades civiles. Y eso tendrá como implicación toda clase de problemas más adelante. El punto acá entonces esa es una respuesta a los problemas que usted y yo vemos hoy día. Las personas no quieren trabajar. ¿Por qué? Dice, yo no quiero tener jefe, yo voy a ser mi propio jefe. Y nuevamente, eso no está mal. Pero un gran porcentaje de esos que dicen, yo quiero ser mi propio jefe, no quieren un jefe, no porque realmente están buscando el emprendimiento o quieren hacer una propuesta, sino porque no quieren someterse a una autoridad. Al final, ese tipo de actitudes se va a reflejar en la vida matrimonial, se va a reflejar en la vida con los hijos, ¿y sabe dónde más? Exactamente, dentro de la iglesia. ¿No ha visto también todos los problemas y desórdenes sociales que a veces se dan dentro de las iglesias? Porque nuestra sociedad hoy día, esta generación que vive en este año, ahorita mismo 2020, es una generación anárquica, una generación que no quiere autoridad. Lo que se les olvida es que el Señor sigue gobernando, sigue sentado en su trono alto y sublime, y por más que quieran rechazar toda autoridad, Él sigue ejerciendo su autoridad suprema. Los amos. Dice entonces que los amos, al igual que los padres, como mencionaba anteriormente, tienen la autoridad, pero se pueden extralimitar.
Aquel amo que es cristiano, usted que es jefe también, debe hacerlo con ciertas características, como Pablo le dice a los amos aquí en Efesios 6. No amenazar, porque sabe que su autoridad le ha sido delegada por una autoridad superior, por la suprema autoridad. ¿Quién es la suprema autoridad? ¿Quién le ha dado autoridad al señor presidente? ¿Quién le ha dado autoridad a los señores ministros? ¿Quién le ha dado autoridad a todos ellos? Bueno, por ahí dirá alguno, fui yo el que se lo di con mi voto. Yo voté y yo escogí al presidente de la nación. Al final, mi querido hermano, el que pone presidentes y quita presidentes, el que puso los reyes antes y el que quitó los reyes, no dependía de un voto popular, no dependía de que la voz del pueblo se escuche. Se hace la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Y aquí los amos están como amos, o los jefes están como jefes, porque les ha sido delegada, les ha sido dada una mayordomía para que administren la autoridad que el mismo Señor quiere que ellos reflejen por cómo es Él. Nuestro llamado, tanto como padres, tanto como hijos, tanto como esclavos o trabajadores, o como amos con autoridad, o en posiciones que requieren autoridad, siempre se debe recordar que todos estamos honrando al Señor. Concluyo entonces. La obediencia al Señor de los hijos debe ser una obediencia activa. ¿En qué sentido activa? En el hecho de que debe estar atenta, debe estar prestando atención a que sus padres los van a instruir a ellos. Deben estar atentos porque eso es agradable al Señor, porque es un mandamiento que tiene promesa, no solamente para la vida, sino para la vida eterna. Los padres no deben provocar la ira de los hijos, no deben exasperar a los hijos, sino que deben instruirlos, enseñarles el camino. ¿Cuál es el camino que deben seguir y cuál es el camino que no deben seguir? Instruirlos en el temor del Señor. Los siervos son exhortados también a obedecer. Así como ahora los siervos están sometidos al Señor y reconocen que hay un amo superior, deben reconocer que ese amo terrenal está puesto por el Señor y deben seguir sujetos a ellos. Pero también los amos deben reconocer que no deben amenazar, no se deben lanzar improperios y amenazas tratando de subyugar a aquellos que están por debajo, sino que debe ser una administración, ser un amo o un jefe, de tal manera que muestre el carácter y la templanza, pero por encima de todo la autoridad que realmente le ha sido dada por Dios y ejercida de tal manera. ¿Sabe por qué? Porque al final la honra y gloria tiene que ser dada a nuestro Señor Jesucristo, sin importar sea padre, sea hijo, sea siervo o sea amo. Todos nosotros, ya de una manera práctica, convivimos dentro de un mismo pueblo. Somos parte de un mismo pueblo. Pero es el Señor, en las diferentes posiciones que nosotros nos encontremos, que debemos todos juntos buscar ese propósito. Que la honra de nuestro Señor Jesucristo esté por encima de todas las cosas. Busque eso usted como padre. Busquen eso ustedes como hijos. Aquellos que trabajan, aquellos siervos y aquellos amos que tienen y aquellos amos o jefes que tienen muchos trabajadores debajo suyo. Muestren su fe. Muestren
quién es realmente el que les ha dado esa autoridad y no busquen señorearse. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado, Señor, con tu palabra y poder de una manera bastante breve, Señor, poder ver esto. Señor, y este tema da para mucho más, Señor, podría ser seccionado de una manera más profunda, Padre, pero, Señor, con lo que hemos visto el día de hoy podemos ver, Señor, por qué tú permitiste que el apóstol escribiera de esta manera. Señor, que todas las cosas tú las fuiste dirigiendo, Padre, y a este punto en el cual se ve como este quinto mandamiento, Señor, que tú diste allá atrás en el libro del Éxodo, realmente todavía sigue siendo pertinente, Señor, para nosotros, en que las autoridades, Señor, deben honrarse, pero también aquellos que están bajo la autoridad, Señor, deben tanto sujetarse, pero aquellos que están en la autoridad o en la posición de autoridad no deben señorearse. Padre, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Padre, y te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.